En el marco del Jueves del Egresado, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, viene desarrollando una serie de conferencias, las cuales todas están quedando en este canal de YouTube. Allí usted puede encontrar por las diferentes que llevamos. Buenas noches a todos. Siendo las 6:10, vamos a dar inicio entonces a la novena conferencia de este año 2020, en el Jueves del Egresado, actividad que se hace en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá. Hoy hemos querido invitar a la Secretaría Distrital de Movilidad a que nos comente los avances del Plan de Desarrollo Distrital, específicamente en su componente de movilidad. Por compromisos, ahorita nos contará Juliet. Específicos, el ingeniero Nicolás Estupiñán no nos puede acompañar en este momento y la Secretaría Distrital de Movilidad delegó en Juliet Rojas Betancourt, la jefe de la Oficina de Planeación, la presentación de este componente. Juliet es administradora de empresas, especialista en gestión pública, magíster en ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Colombia, auditor líder en sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, certificados por Rabosa, con más de 10 años de experiencia profesional en la Secretaría de Movilidad en temas de transporte público, concesiones, estudios sectoriales y institucional y estratégico. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias, William, y gracias a toda la facultad, al PIT de la Universidad Nacional por esta invitación. Muy feliz, muy orgullosa de estar aquí. Como lo dice William, egresada de pregrado, administradora de empresas de la Universidad Nacional. Mi posgrado también, mi maestría en ingeniería industrial también de la Universidad Nacional de Colombia. Y casualmente y orgullosamente mi primer trabajo después de egresada fue en el PIT. En el PIT inicié trabajando, haciendo unas interventorías a las concesiones de trámites hace más de 15 años y de allí mi vínculo con este tema apasionante de la movilidad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero, como decía William, el secretario fue invitado, citado por la alcaldesa a un consejo de seguridad extraordinario, como todos saben, por los hechos ocurridos en las últimas horas o días con la ciclista asesinada y bueno, otros temas de seguridad, y por ese motivo tuvo que dirigirse allí, pues no fue posible. Él se excusa, va a intentar hacer lo posible por acompañarnos de pronto en la sesión de preguntas, pero pues empezó hace poco el Consejo de Gobierno, pero va a hacer lo posible. Entonces, pues muchas gracias. Quiero aquí contarles de forma un poco resumida con todo este análisis que hemos tenido del plan de desarrollo, cuál es la propuesta del sector movilidad para mejorar la movilidad en Bogotá. Entonces, empezaría contándoles por qué lo empezamos diciendo la nueva movilidad, porque si bien había mucha expectativa, la alcaldesa Claudia López tenía unas guías y una habilidad, el tema del COVID pues nos hizo repensar, nos hizo tener otras prioridades, nos ha hecho transformar todo ese pensamiento que teníamos en la planeación de la movilidad. Por eso ahora lo llamamos la nueva movilidad. En esta nueva movilidad, contar un poco cómo encontramos o cómo estaba o cómo se encuentra antes o el pre-COVID, como que cifras se entregaban. Encontrábamos que los ciudadanos en carro particular ocupaban el 85% del espacio
pero solamente realizando el 15% de los viajes. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas va sola en su particular, ocupando un gran espacio. No sé si recuerdan el día sin carro cuando hicimos completa de personas que ocupaban kilómetros completos, mientras que en un bus articulado y articulado o en bicicleta ocupaban. Entonces, esto es, digamos que es lo que más afecta a la movilidad en la ciudad. También encontramos que la mayoría de los bogotanos se mueven en transporte público, que es el 41% de los viajes. Pero de estos bogotanos, los hogares vulnerables gastan más recursos y tiempo en sus viajes, alrededor del 26% de hogares en transporte público, hablando de estratos 1 y 2. Encontramos que más de 500 personas mueren al año en siniestros viales. El año pasado la cifra fue de 511 fallecidos por siniestros viales. La mayoría peatones, ciclistas, usuarios vulnerables de la vía y de poblaciones vulnerables también. Encontramos que la calidad del aire cobra alrededor de 2.000 vidas al año, que pues ahorita tiene toda la relación con esta pandemia que estamos viviendo, y son los niños y los adultos mayores quienes tienen mayor riesgo de enfermarse. Y cada año entran a Bogotá en promedio 75.000 vehículos en circulación, solamente de los registrados en Bogotá, sin contar aquellos que se registran en la sabana y que también ruedan todos los días por Bogotá. De acuerdo con la encuesta de movilidad, casi el 65% de los hogares en Bogotá no tienen auto. Por eso es que encontrábamos atrás que la mayoría de usuarios se mueven en transporte público. 29% tienen un auto, casi el 6 tienen 2, y pues muy poca población tiene más de 3 autos. ¿Cómo queremos que sea esta nueva movilidad? Y esto tiene relación con lo que acabamos de hablar de cómo estaba antes del COVID. Queremos que sea segura, que no haya muertes en el tránsito. Todas las muertes por tránsito son evitables. Queremos proteger a los peatones y a los ciclistas, que son los más vulnerables y son las tasas más altas de siniestros viales. Queremos que haya bajas emisiones, que el transporte sea sostenible, que sea equitativa, que la movilidad sea asequible y que reduzca esas brechas de desigualdad de género que hay. Queremos que brinde acceso a empleos y a servicios, que sea con alta calidad, desempeño y accesibilidad en el transporte público, y algo que de pronto ha sido un poco olvidado es el transporte de carga. Y para que todo esto suceda, queremos utilizar tecnología e innovación en todos, en todos estos retos. ¿Cómo nos movemos? Teniendo en cuenta, no sé si recuerdan, en las primeras semanas de aislamiento y mientras fue el simulacro, el primer simulacro de la tercera semana de marzo, hicimos una encuesta en las calles de la ciudad, en los accesos de la ciudad, y encontramos que antes del aislamiento, tal como lo decía las cifras anteriores de la encuesta de movilidad, las personas se movilizaban principalmente en Transmilenio o en el transporte público. Pero si le preguntamos que si las condiciones de infraestructura y seguridad de las ciclorrutas mejoran, ¿en qué se movilizaría? La respuesta es en bicicleta. Entonces, el 59% de las personas dicen que están dispuestos a movilizarse principalmente en bicicleta. Asimismo, entregamos los resultados. Preguntamos en la cuarentena, durante el tiempo de cuarentena, ¿cuál es su principal modo de transporte? Encontramos que es la bicicleta. En todas las preguntas que hacemos, siempre el resultado es la bicicleta. La mitad de los ciudadanos utilizaban la bicicleta antes de la contingencia. De quienes usaban otros modos diferentes a la bicicleta, el 68% se cambió a este modo. De igual forma, las ciclovías temporales tienen una movilidad altísima, casi superan el 90%. El 73% lo hacen personas jóvenes, entre el 19 y 39 años, los más jóvenes, y el 34% de las personas buscaron ser mujeres. De esta forma, la movilidad que queremos en este plan de desarrollo para trato social y ambiental busca unas premisas. Entonces, buscamos que el espacio no sea ocupado por vehículos particulares en su mayoría, dándole la prioridad a los modos sostenibles. Porque como nos damos cuenta, los ciudadanos los están pidiendo. Que el uso del transporte público no consuma la cuarta parte de los ingresos de las familias de estratos 1 y 2. O sea, bajar el gasto en los hogares. Queremos 0 muertes por siniestros viales,
donde los actores más vulnerables, peatones, biciusuarios, cuenten con infraestructura segura. Favorecer la calidad del aire y la salud de personas mayores y niños, con movilidad eléctrica, el uso de energías limpias, calidad durante la construcción de megaproyectos que esperamos que a futuro mejoren la movilidad, donde la bicicleta sea una protagonista de la movilidad sostenible y segura, donde tengamos en cuenta la logística urbana y el transporte de carga como factores especiales de crecimiento económico de la ciudad, con nuevas tecnologías, con gestión inteligente del tráfico, movilidad compartida, menos gasto de tiempo en trancón, con generación de nuevas oportunidades y crece la economía y que se favorezca la salud y se priorice la vida de los bogotanos o de los ciudadanos, porque pues esta ciudad es de todos. Con estos objetivos, el aporte del sector movilidad en el plan de desarrollo es el más grande de la administración. Entonces, el total de recursos que esperamos invertir es de 36 billones, casi 37 billones de pesos, en los 5 grandes propósitos que tiene el plan de desarrollo. El primer propósito es todo lo relacionado con el nuevo contrato social, oportunidades para la educación, para la salud, para la integración social. Aquí el sector movilidad aporta 78.379 millones de pesos en este cuatrienio. En el propósito 2, que es cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, que es todo el tema que impacta directamente al medio ambiente, el sector movilidad aporta 1.208.770 millones de pesos. En el propósito 3, que es inspirar confianza y legitimidad, es todo el tema de seguridad, tanto en el transporte público como en las ciclorrutas. El sector movilidad aporta 345.416 millones de pesos. En el propósito 4 es donde más aporta el sector movilidad. De hecho, el sector movilidad es el único que aporta en los 5 propósitos del plan, pero especialmente en este propósito 4. Aportamos aquí la mayoría, más de 34 billones de pesos. Y en el propósito 5 es todo el tema de construcción de Bogotá región, que es todo el tema institucional con gobierno abierto, transparente y consciente. Aquí aportamos alrededor de 1.234.000 millones de pesos. En total, estamos en 7 logros, 8 programas, estábamos en más de 25 meses, pero en esta semana se hacen los grandes ajustes al plan de desarrollo solicitados por el Consejo de Bogotá, por ciudadanos a través del Consejo de Bogotá, y a hoy tenemos más de 33 metas incorporadas. Ya les cuento un poco sobre esto. Contarles un poco la distribución de recursos. Dicen, la mayoría de personas y de concejales y de ciudadanos y de gremios nos han dicho, pero ¿por qué tanta plata? Porque, como ustedes saben, aquí en la Facultad de Ingeniería, los costos de infraestructura son altos. Así las cosas, la entidad que más tiene recursos por el tema del Fondo de Estabilización Tarifaria, por el tema de las troncales de transporte público y o transporte masivo, es Transmilenio, alrededor de 18 billones de pesos. Posteriormente está el IDU con todo el tema de los Regiotram, de la malla vial, de los con alrededor de 10 billones de pesos. Sigue la empresa Metro con el 18% de los recursos, principalmente en la primera línea del Metro de Bogotá, y una parte para la que se piensa hacer para Suba y Engativá. Sigue la Secretaría Distrital de Movilidad con todos los proyectos, principalmente aquellos ambientalmente sostenibles, y la Unidad de Mantenimiento Vial, como su nombre lo indica, con ese reforzamiento que se hace a toda la malla vial local y rural en la ciudad. Aquí hay unos cambios importantes que también les contaré más adelante. Así las cosas, vamos a empezar un poco a ampliar esta información de los aportes de movilidad en cada uno de los propósitos. Entonces, en el propósito 1, que es todo lo relacionado con el contrato social, tenemos una meta que es trazadora, que para nosotros es una de las más importantes, que es como reducir la brecha. Es reducir el gasto en transporte público de los hogares más vulnerables, de los estratos 1 y 2, que hoy están en 24 y 26%. La idea en este cuatrienio es llegar al 15% de sus ingresos como gasto máximo. Ojalá pudiésemos llegar a menos.
pero digamos que la meta específica está en 15. Ojalá 2030 o la visión 2030 pudiese ser llegar a cero, que sea tarifa cero, pero pues es un reto bastante fuerte, más en este tiempo de emergencia. Entonces, en estos 4 años empezamos a preparar a ese camino y esperamos llegar a menos del 15%. En el año 2020, pues pensamos formular toda la estrategia, identificar cuáles pueden ser las fuentes alternativas. En el año 2024 la meta entonces es este 15% y en el 2030 la tarifa cero. Esto implica adoptar una nueva política tarifaria y unas acciones importantes para todo el tema de monitoreo de tiempos y gastos en transporte. Aunada a esta meta, tenemos el gran compromiso de diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo adicionales para el sistema de transporte público y para el sector movilidad. Aquí también la meta es mínimo 4 fuentes de fondeo, pero ojalá pudiésemos encontrar más. ¿Cuál es el objetivo de estas fuentes? Pues disminuir la y poder aportar al sistema esas mejoras operacionales, cambios tecnológicos, nuevos corredores de transporte que le ponen presión al componente financiero del sistema. ¿Qué beneficios? Pues toda la movilidad en transporte público que reduce emisiones y más ahora que estamos cambiando la flota de vehículos eléctricos y de una mayor capacidad euro, ahora son Euro 6, la compra que se hizo, la adquisición que aún se hizo el año pasado, pero que aún estamos recibiendo los buses, el sistema. Las mejoras en el transporte público pues tienen todo tipo de beneficios sociales, de salud y teniendo en cuenta lo que les comentaba al principio, de que la mayoría de viajes en Bogotá se hacen en modos sostenibles. Aquí en esta fuente ya se tiene proyectado con la Secretaría de Hacienda incluir ya el proyecto de parqueo en vía como una nueva fuente para este cuatrienio. En el propósito 2, que es todo el tema de reverdecer a Bogotá, fueron los cambios más importantes que se hicieron en esta semana. Lo primero es que teníamos estructurado intervenir 4.2 millones de metros cuadrados de espacio público para los peatones, esto para mejorar la calidad de los viajes, darle mayor rol a la caminata, distribuir de forma más equitativa el espacio público, pero esta semana ya poco cómo se abre esta meta especificando la construcción y la conservación de esos metros cuadrados. Y lo más importante para nosotros aquí, y es que hasta hace una semana la meta específica era reducir al 5% el material partículas, decidimos desagregarlo para que fuera más visible a la ciudadanía. Teníamos, oiga, si la encuesta nos habla tanto de bicicleta, ¿por qué no dejamos la bicicleta de forma explícita en el plan? Entonces, ahora tenemos unas metas trazadoras de bicicleta. Entonces, tenemos junto con Secretaría de Ambiente la meta de reducir el 10% de concentración del material particulado en la ciudad por las distintas fuentes. Obviamente ingresa la fuente de la fuente móvil. Pero tenemos las metas específicas de aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política pública de la bicicleta. Teníamos muchas sugerencias, nosotros hemos recibido, yo creo que alrededor de 600 observaciones, creo que es uno de los sectores que más ha recibido observaciones en estos 2 meses al plan, y las propuestas eran, aumenta el 12% los viajes en bicicleta, aumente el 30%, el que más nos propuso fue aumente el 40%, pero decidimos darnos una meta súper retadora, aumentar en un 50% los viajes en bicicleta por la salud y la sostenibilidad de la movilidad en la ciudad. Queremos gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas. Hoy hay una propuesta de APP, no se sabe aún porque esta sea la propuesta definitiva, pero sí es un compromiso de la administración implementar el sistema en este cuatrienio. Entonces, aquellas personas que no tengan bicicleta podrían usar el sistema de cualquiera de los estratos. Tenemos un compromiso específico con la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. Entonces, aquí queremos generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones. Tenemos a 250 vehículos registrados en Bogotá de todo tipo y queremos llegar a 6.500. Esto incluye taxis, vehículos escolares, vehículos de carga, porque algunos nos han pedido coloque solo taxis o coloque solo la meta de escolares. Quisimos ir más allá y colocar una meta de todo tipo de vehículos.
Y queremos fortalecer el componente ambiental de movilidad. Esto incluye, por ejemplo, los temas del bicitaxi. El bicitaxi, pues toca trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte, a formalizar de la mejor forma este tipo de vehículo. El propósito 3, que es todo el tema de seguridad, pues lo que más prima aquí es el transporte público, aunque también la bicicleta. Entonces, aquí tenemos, esta es una meta de la Secretaría de Seguridad, pero donde movilidad que aporta. De hecho, creemos que es el sector de los sectores que más aporta, que es diseñar una estrategia de intervención en entornos vulnerables, con especial énfasis en el sistema integrado de transporte público y las ciclorrutas. Entonces, aquí la mayoría de recursos están destinados a al convenio con la policía, seguridad privada, a los sistemas de video, a los pisones de emergencia en los vehículos y a los protocolos de acción ante las violencias contra las mujeres. Entramos entonces al cuarto propósito, que como les decía es el propósito clave para el sector de movilidad. Aquí es donde más metas y más retos encontramos en el plan. Entonces, el gran logro que queremos con este propósito es ágil en los componentes de tiempo, costo y calidad. Ese es el gran reto. Si mejoramos el tiempo, calidad y costo, mejoramos la experiencia general de los ciudadanos. Esto con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, y teniendo siempre como eje estructurador la red de metro regional. En estos recursos de este propósito, que son más de 34 billones de pesos, hemos enfocado un poco, hemos como agrupado la mayoría de recursos, por lo que les decía que la gente pues nos pregunta mucho de para qué toda esa plata. Entonces, tenemos en la renovación de flota de buses y el Fondo de Estabilización Tarifaria, más de 8 billones de pesos. En la infraestructura del SIT, todo el tema que se tiene de planeación de corredores de transporte masivo, casi 8 billones de pesos, 7.8. En proyectos viales, diferentes proyectos viales de la ciudad, más de 7 billones de pesos. En el metro y su expansión, 6.7 billones. En otros proyectos diferentes relacionados con la bicicleta, el gasto en transporte, semaforización, señalización, gestión en vía y demás, casi 3 billones de pesos. Y en los centros de intercambio modal por APP, 1.2 billones de pesos. Ya vamos a desglosar un poco estas cifras más relevantes en el plan. Tenemos una meta específica de formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público con la región. Esto incluye dos cosas: mejorar la calidad en las rutas intermunicipales. Ya hemos logrado acercamientos con los municipios vecinos para mejorar ese sistema de transporte y unos recursos adicionales para los centros de intercambio modal de la 80 y del norte. Esto para lograr mejorar exactamente la calidad del tiempo y el costo de esos viajes que se hacen en servicio intermunicipal. Tenemos definir e implementar 2 estrategias de cultura ciudadana, que esta semana, esta meta también tuvo un ajuste, y es donde, ¿por qué 2 estrategias? Una relacionada principalmente con todo el tema de transporte público y otra con todo lo demás, cumplimiento a las normas, cultura metro, entre otras. Esa de transporte público debe incluir la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Entonces, para nosotros es muy importante este tema de cultura ciudadana porque podemos hacer muchísimas cosas en el comportamiento de buenas conductas, otra relacionada con todas las actividades pedagógicas y de información, de normas, mejorar las habilidades de conducción, y otra, y la última con todo el tema de comunicación pública, que es promover modos sostenibles. Listo, entonces estas son las intervenciones principalmente para la meta de mantener el tiempo promedio de viaje. Entonces es todo aquello que el sector movilidad hace en la vía ya de cara a los ciudadanos. Entonces es mejorar todo el tema de semáforos, de señalización, y es buscar todas esas nuevas formas, y es buscar la forma de hacerlo mejor, teniendo en cuenta pues la cantidad de vehículos, la cantidad de tecnologías que requiere pues que se mueven en todo el mundo, porque todas las capitales del mundo siempre buscan innovar en temas de movilidad. Tenemos una meta que para nosotros es la más importante y es la que más duele cuando esto no funciona, y es reducir en 20% el número de fallecidos
por siniestros viales. Esta se aclaró un poco para cada uno de los actores de la vía. Entonces, en especial para nuestros peatones, nuestros biciusuarios. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de la implementación del 40% del Plan Distrital de Seguridad Vial. Desafortunadamente, en el año 2019, el 47% de los fallecidos fueron peatones, el 33% fueron motociclistas, ya fuese conductor o acompañante, y el 14% son ciclistas. Entonces, muy dirigidas todas nuestras estrategias a esta población, con el programa de gestión de la velocidad, infraestructura segura en barrios vivibles, estrategias de comunicación. Y a partir de este año, del segundo semestre, vamos a número de mujeres fallecidas, pero cuando revisamos las estadísticas nos damos cuenta que la mayoría de muertos en accidentes viales no son las mujeres, sino los hombres, y la mayoría son los hombres. Por esa razón, decidimos crear una meta específica para ellos, destinada pues a todo el tema de implementar señalización, planes integrales, e implementar específicamente el plan de seguridad para motociclistas, pues la mayoría de jóvenes que fallecen son motociclistas, tanto como acompañantes. En este propósito también tenemos una meta específica con los taxis, y es diseñar un instrumento que permita medir y hacer seguimiento a esa experiencia tanto del usuario como de los prestadores de servicio de taxis. Entonces, aquí tenemos que la satisfacción de los usuarios del servicio de taxi siempre ha estado baja, en especial por la falta de seguridad y de confiabilidad frente a la tarifa. Entonces, siempre es una de las mayores quejas de los taxis. Por esa razón, queremos implementar un instrumento tecnológico que nos permita una valoración integral del servicio, contar información que nos permita tomar decisiones, mejorar los mecanismos de control y vigilancia y incentivar al gremio a la modernización del servicio y también con vehículos de cero y bajas emisiones. En este propósito, a las metas de nuestro sistema, de nuestro sistema del SITP, entonces aquí tenemos unas cuatro metas específicas. La primera relacionada con disminuir en un 10% el tiempo promedio de acceso al transporte público, esto es tanto caminata como el tiempo de espera, para lo cual esperamos plantear mejoras en los diseños operacionales del SITP, mejoras de las frecuencias y mejoras en la señalética para que los ciudadanos sepan en qué momento va a pasar el bus, cuánto debe esperar y tomar su decisión para movilizarse. Inicialmente teníamos una meta específica de aumentar en 25% las validaciones del SITP. Esa meta se transformó esta semana. Esta meta se divide en dos. Una, 20% la oferta de transporte del SITP a través del seguimiento a los otros IES que se firmaron el año pasado con los concesionarios, además porque van a entrar en operación nuevos buses zonales, entre ellos eléctricos Euro 6, y se espera contratar nuevos buses también Euro 6 o eléctricos, además de los que ya se tenían el año pasado. Queremos también reducir en 2 puntos porcentuales la evasión a través de cultura ciudadana, mayor monitoreo y fiscalización y una infraestructura más segura que impida los colados en el sistema. Queremos aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad en el SITP. Aquí está incluida la app o una creación de una herramienta tecnológica que le permita a los usuarios tener información real sobre sus viajes. Aquí pues también está incluida la puesta en operación de la flota nueva y el fortalecimiento del centro de gestión que hay hoy en la empresa Transmilenio para la planeación y programación de la operación de la flota. Una de nuestras metas que estamos evaluando precisamente entre hoy y mañana para aclarar es mejorar en 10% la infraestructura social SITP, pero muchos nos han preguntado, ¿pero qué es mejorar el 10? ¿Qué es la infraestructura asociada? Son 4 cosas específicas. Mejorar 42 estaciones o ampliar 42 estaciones, porque además pues tenemos que hacer mantenimiento al 100% de las estaciones. Construir la extensión troncal Caracas, la troncal de la avenida 68 y de la avenida Ciudad de Cali. Construir el corredor verde por la carrera séptima, tal como lo ha mencionado la alcaldesa desde que estaba
en su campaña a la alcaldía de Bogotá, y comprar y construir aproximadamente 6 patios zonales y troncales para el sistema. Estas son las 4 metas que queremos implementar en este cuatrienio relacionados con mejorar la infraestructura social SITP. Además, tenemos como metas alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, que incluye avanzar en el 40% en la construcción del proyecto, trasladar el 100% de las interferencias de redes identificadas en este primer trazado, entregar al concesionario la totalidad de los predios del trazado, informar por lo menos a 2.300.000 ciudadanos sobre las características y beneficios de la primera línea e implementar el 100% de todos los estudios, consultorías y demás requeridos para el seguimiento, control y sostenibilidad. Aquí es preciso indicar que el contrato de concesión actual incluye una parte específica de información en tiempo real sobre el avance de este proyecto de la primera línea. Y aunado con este, pues tenemos alcanzar el 100% de la contratación para la expansión, que implica realizar toda la identificación, planeación, estructuración, adjudicación, pues a través de los estudios y diseños y todos los trámites para adjudicar el proyecto al terminar esta administración. Como les decía al principio, una de las metas es intervenir 4.2 millones de metros cuadrados de espacio público, que ya se aclara. Entre ellas están construir 2.7 millones de metros cuadrados, conservar 1,5 millones de metros cuadrados y construir 15 puentes, además de conservar los 120 puentes peatonales existentes. Queremos intervenir casi 2.500 kilómetros carril de malla vial, entre ellos construir 146 kilómetros, conservar más de 2.300 kilómetros entre malla vial intermedia, local y rural, y queremos construir o reforzar 29 puentes vehiculares en la ciudad. Entre estos 2.500 kilómetros carril o entre la construcción de los 146 se encuentran 3.8 billones de pesos que tenemos por proyectos de APP, que incluyen los accesos norte, por la autopista norte y la carrera séptima, la ALO Sur, que es desde Chusacá hasta la calle 13, y la avenida Centenario o calle 13, desde el límite del distrito hasta la carrera 50. También tenemos una meta pues muy relacionada con la primera parte que les hablaba del uso de la bicicleta, relacionada con construir 280 kilómetros de ciclorruta, pero esta aunada a conservar 190 kilómetros de los 550 que ya tenemos e implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos, la mayoría unidos al tema del SITP. Tenemos una meta muy importante, que es una meta trazadora de ciudad, que es avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, priorizando por el portal del 20 de julio, y el 100% de la estructuración de otros 2 cables, que se espera sean el de Usaquén y Potosí en Ciudad Bolívar. Digamos que hasta aquí va toda la apuesta grande de movilidad. Ya en el propósito 5, pues tenemos todo el tema institucional relacionado con mejorar el índice de satisfacción al usuario en los puntos del plan de desarrollo. Como les digo, hemos recibido más de 500 observaciones. Tenemos publicadas en las páginas web del sector los proyectos de inversión, la formulación de proyectos de inversión para recibir todos los aportes, y pues continuamos haciendo los ajustes recibiendo de la ciudadanía y del Consejo de Bogotá hasta la próxima semana, que es el debate en el Consejo. De esta forma, como que empezamos toda esa participación incidente en la construcción de los proyectos de movilidad. Así las cosas, pues cerramos, que nos muestra como todas esas intervenciones de infraestructura que queremos hacer con una visión a 2030 que nos permita tener accesos en la región, un transporte sostenible. Queremos una Bogotá solidaria, resiliente, consciente de la importancia de la movilidad sostenible, una ciudad viva, reverdecida, saludable, y pues para eso es muy importante la implementación de las metas y de los proyectos que tenemos, que nos podamos mover de forma segura,
con más oportunidades, con eficiencia, calidad y así buscar, conseguir el logro que queremos, y es mejorar en términos de tiempo, costo y calidad la movilidad en la ciudad. Entonces, hasta aquí va la presentación, va el resumen de lo que hemos trabajado en los últimos 4 o 5 meses, y pues atenta a las preguntas que espero poder contestar en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliet, por la presentación. Al público les comentamos que pueden allí en el chat de YouTube realizar sus preguntas. Nosotros pues, las vamos consolidando y las leeremos aquí. La persona que hizo la pregunta respectiva. Y al momento pues tenemos 2 preguntas. Voy a compartir mi pantalla con las preguntas que tenemos disponibles hasta ahora. Bueno. La pregunta dice, buenas noches, quisiera saber qué planes de acción inmediata hay previsto para solucionar el acceso a Bogotá por la calle 13. Pregunta Nelson Cadena. Sí, bueno, Nelson, en este momento estamos haciendo unas mesas de trabajo con el gremio de carga. Tenemos una red de, de empresas relacionadas con los vehículos de carga, que son los que más circulan por la calle 13, para mejorar ese acceso a Bogotá. Estamos haciendo unos estudios y análisis respectivos. De hecho, en el plan hay recordemos que el plan empezaría el mes siguiente a funcionar, o sea, a implementarse. Entonces, tenemos allí un artículo específico de Bogotá 24 horas que incluye toda la estrategia de carga y descarga y el acceso, obviamente, por la calle 13. Mientras termina el proyecto de infraestructura que hay por esta zona. La segunda pregunta la formula Iván Ramírez. ¿Se sigue haciendo más crítica la situación del déficit económico del sistema integrado de transporte público? Desde el plan de desarrollo pasado, el estacionamiento en vía era una fuente de recursos para amainar la crisis. Hoy el gerente de Transmilenio informó sobre el agravamiento de esta situación y pareciera que el estacionamiento en vía es la única salida. ¿Cuándo se tendrá este proyecto y qué otros proyectos del plan de desarrollo van a aportar a la solución del problema? Así es, así es. Tenemos graves problemas de financiamiento del SITP, en especial ahora por la emergencia. No, pero no es la única opción, es una de tantas fuentes que estamos evaluando. Algunas otras son el aporte social económico de pico y placa, que si recuerdan empezó en el primer trimestre del año y que pues ahora está suspendido por la emergencia. Tenemos también en el plan de desarrollo la propuesta del cobro de derechos de tránsito a aquellas grandes empresas que nos piden para construir edificios o planes de manejo de tránsito también de las obras. Entonces, estamos evaluando una serie de esos posibles ingresos que podríamos tener para el SITP. Pero no es la única, pero pues sí necesitamos la aprobación de esta y de esta, por ejemplo, la de derechos de tránsito, la de contribución en el mismo plan de desarrollo para poderlas desarrollar en el cuatrienio. Pero digamos que una de las metas específicamente es crear por lo menos 4 de esas nuevas fuentes para el SITP y el sector movilidad. La tercera pregunta, dentro del plan de desarrollo, ¿cómo se reducen las brechas sociales más notables en la ciudad? ¿Por medio de la creación de infraestructura? Bueno, nosotros tenemos una meta específica para ese cierre de brechas y es disminuir el gasto en transporte público. O sea, que los hogares no tengan que seguir gastando casi el 30% los hogares más vulnerables, casi el 30% de sus ingresos en transporte público. Creemos que esa es una de las mejores formas de reducir la brecha social, que a futuro podamos llegar a tarifa cero. Y a través de la creación de infraestructura, no solamente reduce brechas, sino que nos aporta el desarrollo económico de la ciudad, porque genera empleo, porque genera accesos, porque genera un desarrollo urbano alrededor de esas obras.
De esta forma, pues queremos reducir la brecha, tanto por el gasto en el transporte público como a través de la construcción y mejoramiento de la infraestructura en nuestra ciudad y también en la Bogotá región. Por eso están inmersos e incluidos las metas de Regiotram, del occidente, norte y sur, y otras que van a permitir ese desarrollo económico en la ciudad. Pregunta 4. Dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá, ¿qué estrategias se buscan adoptar para fortalecer el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público? Bueno, el componente zonal es una de nuestras grandes metas para este cuatrienio. Queremos eh, por fin llegar al fin del SITP provisional y fortalecer el sistema zonal. Como decía ayer la alcaldesa, pues en esta pandemia ya ha sido superior el uso del sistema zonal y creemos que es una forma que vamos a empezar a fortalecerlo, pero sí eliminando el sistema provisional, provisional, vamos a llegar a este zonal más fuerte. O sea, sí va a ser en este cuatrienio definitivamente en el sistema Transmilenio solamente existiría el sistema zonal fortalecido y el sistema troncal con las nuevas troncales que estamos armando de la 68 La Cali y la nueva flota que está llegando a estos dos componentes. La quinta pregunta. El uso de la bicicleta ha sido un componente importante en la forma de transporte de los bogotanos y aunque cada vez se usa más, hay una gran cantidad de gente que quisiera utilizarla para uso diario, pero los largos recorridos se lo impiden. Es conocido que Transmilenio ha usado la estrategia de los cicloparqueaderos para que la bicicleta pueda ser usada en una parte del trayecto, pero no se ha pensado en un reordenamiento de las labores o uso del suelo en Bogotá para ayudar a que los recorridos diarios se hagan solo por este medio de transporte. Sí, no solamente se ha pensado, es una de las estrategias de la alcaldía. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación y de Hábitat para hacer que esos viajes sean más cortos y promover así más el uso de transporte sostenible. Así es. También queremos ampliar la cantidad de cicloparqueaderos. Hoy tenemos casi 1,050 y queremos construir o implementar más de 5,000 en este cuatrienio, también precisamente para hacer ese intercambio modal. Pero sí, como lo dice la persona que pregunta, en efecto es una de las estrategias que se está armando en el plan de desarrollo y es reducir ese tiempo de viaje. La pregunta 6. ¿Cómo se ven afectadas las metas del plan de desarrollo a raíz de la emergencia sanitaria? Bueno, el sector movilidad fue de los que más se vio afectado. Tuvimos una reducción de alrededor de 1,200,000,000,000. En realidad fue de 1,600,000,000 que nos afectó. Una mayor inversión que teníamos pensada para señalización, una mayor inversión que teníamos pensado para malla vial, específicamente para la circunvalar de Oriente. Teníamos al inicio la construcción completa de 2 cables, ya solamente tenemos uno que es el de San Cristóbal y la estructuración de otros 2. Estas fueron las principales afectaciones en plata, pero a su vez tocó inyectarle más plata, tal como lo acaba de preguntar otra persona, al SITP este año, porque no se está viendo afectado con la pues los bajos ingresos que hay por la emergencia, y una parte al mantenimiento de la malla vial local, porque también, como hablábamos, pues esto aporta a la economía de la ciudad. Entonces, más o menos la afectación fue de 1,600,000, por otro lado casi 500,000 en el SITP y malla vial para un acumulado casi de 1,1 billones de pesos que afectó las metas del plan de desarrollo por el lado de movilidad. Y porque, por supuesto, todas estas fuentes se pasaron al sector de integración social y de salud, claro está. ¿Qué presupuesto se destinará a la seguridad de los ciclistas urbanos?
Bueno, el presupuesto para los ciclistas está enfocado en el mejoramiento de las condiciones de cicloinfraestructura, el tema de seguridad. Nosotros tenemos una estrategia que es el registro bici, a través del cual hemos recuperado bastantes bicicletas, pero también estamos haciendo todo el tema, como les comentaba, inclusive en este momento el secretario está en un consejo de seguridad, precisamente analizando esas estrategias para proteger a nuestros ciclistas, porque pues sabemos que son muy vulnerables en la vía, en las ciclorrutas y en la ciudad. Entonces, el presupuesto está dirigido especialmente a mejoramiento de cicloinfraestructura, mayor construcción, reforzamiento, cicloparqueaderos, el sistema público de la bicicleta, la implementación de la política pública de la bicicleta, y entre ellos está pues todo el tema de registro bici y de seguridad. Respecto a las iniciativas policiales en las ciclorrutas y ciclovías, ¿cuál será el plan de seguridad a implementar para mitigar el asedio de los delincuentes en las zonas vacías de la ciudad, en donde las ciclorrutas suelen ser poco concurridas, pero quienes por obligación debemos cruzar por allí? ¿Van a aumentar los patrullajes, instalar retenes y OCAIs móviles, o tal vez formar grupos de desplazamientos y acompañamientos para las personas? Bueno, como les digo, es una estrategia que se está coordinando en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Entonces, pues en cabeza de la alcaldesa, la policía y la Secretaría de Seguridad están planteando ese tipo de estrategias, más por lo que ha pasado esta. Quitar el pico y placa permanentemente post pandemia cambiaría la visión del uso del carro particular e impulsará el uso del transporte sostenible y transporte público. Es una estrategia que están evaluando los técnicos de la Secretaría, para eso están reuniendo como todos los datos necesarios y durante la pandemia, pero pues es una de las opciones que está analizando la Secretaría de Movilidad para promover el transporte sostenible. Además, eh, es una de las metas específicas de no aumentar tiempos de viaje, eh, y de pues promover mejorar y aumentar los viajes en bicicleta. Es una de las estrategias que está evaluando la Secretaría. La décima, ¿las ciclovías entre semanas se mantendrán luego de la crisis sanitaria? Por ahora sí, como les decía, tenemos la meta de 280, la construcción o implementación de 280 kilómetros de ciclorrutas, y por ahora las ciclovías, las ciclorrutas temporales pasan a ser un poco definitivas, en este marco de promoción de la bicicleta y seguridad en la salud, teniendo en cuenta pues la emergencia. Entonces, por ahora sí es el plan. Esperamos además ampliar prontamente esa cantidad de kilómetros. Pregunta 11. ¿Cómo se replantea la movilidad de cara al post-COVID-19? Es decir, ¿cómo se hará para que, por ejemplo, las empresas de transporte público no quiebren debido a las limitaciones en la ocupación de los vehículos? Bueno, es una parte bastante difícil en el plan. La primera es, pues, a través de esa ubicación de nuevas fuentes de fondeo, pero además tenemos una propuesta en el plan, y es hacer un operador público en Bogotá que pueda subsanar de alguna forma lo que ya pasó, y es que una o dos empresas que estaban en Transmilenio se quebraron, con la consecuente afectación a sus propietarios o a los pequeños propietarios. Entonces, queremos en este plan hacer unas propuestas específicas. Hay un artículo específico para la sostenibilidad del SITP, del transporte público, y otro para poder constituir un operador público que nos permita movernos en ese tema financiero más después de la emergencia, muchísimo más. La pregunta 12. ¿Cuál va a ser la prioridad dentro del plan de desarrollo para mitigar la accidentalidad? ¿La educación vial o la sancionatoria? No, siempre ha sido la educación vial. Tenemos una serie de estrategias, entre ellas la infraestructura más segura, educación vial, pero pues las sanciones, si nos damos cuenta de las sanciones, pues nos toca cumplir la norma
y hacer el procedimiento correspondiente. Pero no, esa no es la idea. O sea, las cámaras salvavidas o la detección electrónica de infracciones, la idea no es tener que recuperar plata o mirar cómo corchamos a la gente, sino hacer esa conciencia en las personas de que deben bajar la velocidad, deben cumplir las normas para evitar las muertes en la vía. Como todas las muertes por siniestros viales son evitables, ese es el objetivo real, evitarlas con educación, con cultura ciudadana, con promoción, con comunicación sobre el cumplimiento de las normas. Trece. El plan de desarrollo para la ciudad de Bogotá incluye tanto Regiotram como Tren de Cercanía del Norte. ¿Cuál ha sido la gestión que se ha hecho con estos proyectos? Sí, así es. En las metas del plan de desarrollo tenemos la inserción urbana de Regiotram de Occidente. El Regiotram de Occidente ya fue contratado por la gobernación de Cundinamarca y esta inserción urbana corresponde a adecuar el espacio público y a los cruces que hay con la empresa con el metro, con el Transmilenio, en la ciudad. Tenemos el Regiotram del Norte, cuya estructuración a nivel de factibilidad ya fue contratada por la gobernación de Cundinamarca, pero vamos a hacer todo el apoyo técnico para lograr la interoperabilidad con los proyectos de la ciudad. Y lo que pensamos también sobre el Regiotram del Sur es tener en este cuatrienio, contratar la estructuración a nivel de factibilidad del sur. Entonces, esa es una de nuestras metas trazadoras y es la inserción urbana del Regiotram de Occidente y la estructuración del norte y sur. La 14. ¿Cómo está considerado el componente educativo en temas de movilidad sostenible? Pregunta Hernán Darío Alzate Montes. Bueno, nosotros tenemos un convenio con la Secretaría de Cultura para temas de bicicleta. Entonces, queremos fortalecer todo este tema de cultura ciudadana y del uso de la movilidad sostenible, más ahora con la pandemia. Entonces, tenemos una fuerte estrategia de comunicación, de formación, de pedagogía y de participación ciudadana. De hecho, hace poco estábamos en este mes precisamente invitando a los consejos locales de la bici para que todos los ciudadanos participen y nos hagan parte de esta construcción del sostenible. Entonces, creo que es un gran reto para este cuatrienio. Si queremos llegar a aumentar ese 50% de viajes en bicicleta, pues tenemos que promocionar muy bien su uso en todos los ciudadanos. La pregunta 15. ¿Cómo está pensada la integración, salud, educación, planeación, infraestructura, etcétera, en pos de una seguridad sostenible que garantice que moverse no es un riesgo? Bueno, en estas metas de seguridad vial, lo que hacemos nosotros es, nosotros contamos con el Plan Distrital de Seguridad Vial. Este plan tiene unas acciones integrales como ciudad, donde aportan varios sectores, aporta salud, aporta educación, aporta planeación, y las estrategias que están allí son aquellas que pensamos implementar en este cuatrienio, que esperamos se nos cumplan a cabalidad para poder lograr la visión cero. Nosotros tenemos un acompañamiento de Bloomberg Philanthropies que nos ayuda cada año y nos ha permitido disminuir esa cantidad de usuarios fallecidos en las vías de la ciudad y esperamos seguirlo mejorando en este cuatrienio. Ese es uno de nuestros grandes retos y es disminuir el 20% de los fallecidos en las vías por siniestros. La pregunta 16. ¿Puede profundizar un poco más en la inversión en infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público? Pregunta José del Pozo. Claro, José. Mira, la infraestructura en transporte público se va a mejorar como con 6 opciones. Una es conservar el 360 kilómetros carril de malla vial troncal, o sea, por donde hoy pasan los buses rojos de Transmilenio, construir la estación central de Transmilenio
hacer el mantenimiento al 100% de las estaciones del sistema, construir 6 patios troncales y zonales del SITP y construir entre 30 y 40 kilómetros de malla vial troncal, donde se encuentran la avenida 68 y la Cali, como las troncales alimentadoras pesadas del metro, y el corredor ecológico de la carrera séptima. La pregunta 17. ¿Cómo es la coordinación distrito-nación y distrito-región frente al tema de movilidad y seguridad vial de manera real? Nidia Marisol García. Bueno, nosotros todo el tiempo estamos coordinados con el ministerio, pero en especial con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, nosotros nos regimos siempre por los lineamientos que nos entrega el ministerio y la agencia, y pues desarrollamos nuestras propias estrategias en términos de seguridad vial. Pero siempre es una coordinación nacional y distrital. En este tema en específico, hay otros donde no necesariamente tenemos relación con el ministerio, pero en términos de seguridad vial, no solamente nacional, sino también internacional con nuestro aliado estratégico, que es Bloomberg Philanthropies. La 18. Hace varios años se viene hablando de la instalación del sistema de cable en Soacha para ser integrado con Transmilenio. ¿Será que en corto tiempo se desarrolla el proyecto Enrique Boyacá? Recordemos que estamos en el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Sí, así es, William. Pues el cable de Soacha, digamos que no está en el alcance de la ciudad de Bogotá. En Bogotá tenemos planeado iniciar la construcción de San Cristóbal y la estructuración de Potosí y Usaquén. No es competencia, por decirlo así, de la ciudad de Bogotá el cable de Soacha, pero pues esperamos que sea una realidad también en el cuatrienio que viene. Esa pregunta se la podemos remitir a la alcaldía de Soacha. Sí. ¿Qué programa de renovación de vehículos de servicio público de carga y pasajeros a tecnologías limpias, eléctricos o híbridos tiene contemplado el distrito en su plan de desarrollo? Pregunta Alejandro Quiroga Calle. Bueno, Alejandro, tenemos una meta específica de gestionar el aumento a 6.500 vehículos eléctricos y de cero emisiones en el parque automotor registrado en Bogotá. Hoy tenemos un poco más de 1.000 vehículos. Eso incluye carga, incluye taxis, incluye vehículos particulares, incluye algunas motos, pero la meta es 6.500 vehículos. Y estos vehículos forman parte de la política pública de cero emisiones en Bogotá que queremos también implementar y adoptar este año en el distrito. Esto incluye también las electrolineras, ¿no? Parte de la política pública no es solamente tener los vehículos, sino implementar alrededor de 20 electrolineras en la ciudad que permitan esa carga de esos vehículos eléctricos. Pregunta 20. ¿Cómo se proyecta el transporte para dar respuesta de conectividad para la parte rural de Bogotá, en especial la zona de Usme y Sumapaz? Pregunta María Janet Aguirre Vega. Bueno, María Janet, en temas de conectividad, los recursos están enfocados principalmente a la malla vial rural y de conectividad con la región. Hemos recibido bastantes observaciones respecto al transporte mixto que debe haber con las zonas rurales. Estamos evaluando como esa inclusión, pese a que ya existen unas rutas del SITP, pero el principal esfuerzo será en temas de conectividad con esas regiones a través del fortalecimiento de la malla vial rural. La 21, Margie Simón Martínez. ¿Es posible la culminación de la LO en este periodo de gobierno? Margie, eso quisiéramos todos. La LO es una vía que yo creo que tiene décadas de planeación en Bogotá. Esperamos en este cuatrienio poder lograr el tramo entre Chusacá y la calle 13, que tiene alrededor de 1.4 billones de pesos por una APP. Los demás tramos, digamos, la LO del norte, uno, pues no hay recursos, mucho menos ahorita con la emergencia, pero dos, tiene una afecta, como estaba planeada,
tiene una afectación importante al tema ambiental en el norte. Inclusive pasa cerca a la reserva de Thomas van der Hamen. Entonces, por ahora, digamos que en este cuatrienio estamos comprometidos en el tramo que va desde Chusacá a la calle 13 y son los recursos con que cuenta el sector movilidad. Pregunta 22, Gabriel Ricardo Vargas Sánchez. El diseño vial es fundamental para lograr las metas del plan. Los hechos muestran que se diseña sin atender las normas viales y el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo resolver ese problema si no hay conciencia del mismo? Bueno, digamos que aquí nuestros aliados estratégicos en el sector, que son pues el IDU y la unidad de mantenimiento y ahora el metro, estamos empeñados en dar cumplimiento pues a esas normas. También un plan de la alcaldesa es actualizar el plan de ordenamiento territorial y pues estamos todos trabajando en conjunto y de la mano para hacerlo de la mejor forma y pues lograr ese cumplimiento específico de normas que nos permitan no solo mejorar la movilidad, sino también la seguridad vial en la ciudad. Pregunta 23, José del Pozo. En asuntos de movilidad sostenible, ¿hay prevista inversiones para electrolineras, fomentos de acuerdos para fomento del vehículo eléctrico, sistemas de recarga inductiva en patios de buses y vías? Como les decía en la respuesta anterior, parte de la política pública de cero emisiones incluye los sistemas de carga en los concesionarios del sistema integrado de transporte y electrolineras en las ciudades, digamos, distribuidos por la ciudad para ese aumento de vehículos eléctricos que esperamos se dé en este cuatrienio. La 24, Manuel Rodríguez. ¿Cómo se piensa abordar el desincentivo del crecimiento del parque automotor particular, teniendo en cuenta la fuerza que tiene el mercado económica y políticamente hablando, resaltando el pilar de reducción de emisiones y la calidad del aire, en contraste con la reducción de la capacidad de las vías en favor de la infraestructura para la bicicleta? Sí, así es. Hemos determinado varias estrategias. No sé si se dieron cuenta ayer, la alcaldesa, por ejemplo, al correr la fecha del pago de impuestos, no lo hace con los impuestos de vehículos. Algunas de esas fuentes pretenden desincentivar el uso del vehículo particular, de esas nuevas fuentes, como por ejemplo la contribución al estacionamiento dentro y fuera de la vía, o el pico y placa solidario. O sea, hay varias formas que nos permiten disminuir o incentivar el desuso del vehículo particular. Creo que es un reto bastante fuerte teniendo en cuenta que más de 7.000 vehículos al año ingresan registrados a Bogotá, sin contar con los que se en los municipios aledaños a la ciudad. Pero pues es parte de las estrategias que tenemos que empezar a hacer este año para lograr esas metas del plan. La 25, de parte de Bogotá Patina. ¿Con qué criterio y bajo qué información se ha adoptado el tema de movilidad sostenible en todas las instituciones del gobierno y planes de desarrollo, cuando solo se habla de la bicicleta y de Transmilenio? No, digamos que el plan también incluye un tema de micromovilidad. En el articulado del plan, no tanto como meta, las metas son un listado, un anexo al articulado del plan. En el articulado del plan, por ejemplo, en el artículo de contribución de estacionamiento dentro y fuera de la vía, hay un parágrafo específico para aumentar los cupos de aquellos vehículos de micromovilidad, como las patinetas, por ejemplo. Entonces, en varias partes del plan sí se describe la importancia que está tomando la micromovilidad en la ciudad. Entonces, si bien no está como una meta específica, sí forma parte de la meta de reducir el 10% de las emisiones del material particulado en la ciudad y está descrita en el articulado. La 26, también de Bogotá Patina. Hay muchos otros actores viales que quieren un espacio en la ciudad y su crecimiento ha sido frenado por las obras que no son incluyentes y ponen en riesgo su seguridad física. Patines, tablas. Sí, así
Tuvimos esta observación también en el marco de las casi 500 respuestas que entregamos. Una de las acciones que quedó explícita es la seguridad que se debe otorgar a la movilidad sostenible cuando se hace una obra y durante el diseño de la misma. Entonces, sí, es uno de los requisitos que está incluido también por aportes ciudadanos que recibimos en el plan, y es mejorar esa relación de la movilidad sostenible versus las obras no obras de infraestructura, sino obras de construcción en la ciudad. Sí, está allí incluido. La 27, Alejandro Quiroga Calle. ¿Qué ajustes tienen contemplados el plan de desarrollo post-pandemia en relación a la cadena de suministro vital? Alimentos, productos de primera necesidad, medicamentos, elementos de bioseguridad y qué programas. Específicamente un nuevo artículo esta semana en el plan relacionado con Bogotá Productiva 24 horas y todas las cadenas de abastecimiento. Allí tenemos un parágrafo específico de movilidad que es con la mesa de crecimiento económico en la ciudad, donde queremos hacer toda esa planeación adecuada de construcciones convencionales, más ahora por el tema de la pandemia, para estar todos apilados en las mismas horas pico en la ciudad. Entonces, forma parte de una de las estrategias del plan de desarrollo. Pregunta 28, Ardila. ¿Qué estrategia contempla el plan de desarrollo para mejorar la conectividad con Soacha? Se tiene la estructuración a nivel de, esperamos contratar la estructuración a nivel de factibilidad en el Regiotram del Sur, y pues bueno, de alguna manera está la conectividad por la parte de atrás de Ciudad Bolívar a través también de los cables que tenemos. Inicialmente está con el tema del Regiotram del Sur y algunas obras viales que se tienen al sur de Bogotá. También podríamos hacer la vertical de Soacha, ¿no? ¿Cómo se conecta Soacha con Sí. Bogotá? Sí. Ahí creo que también hay un proyecto del IDU sobre la extensión de la Transmilenio, y ese proyecto está en licitación. De la Cali hacia Bosa también es otra forma. Sí, también está, de hecho, hoy se aprobaron las vigencias futuras, es una de las nuevas troncales que es la avenida Ciudad de Cali. La 29, movilidad profe. Me suena como a Iván Sarmiento. Se va a volver a la activación de la aplicación unificada para taxis que no pudo funcionar en la administración pasada. Bueno, no sabemos si sea la misma de la administración pasada, seguramente tenga mejoras, todo el tema tecnológico cada día tiene pues mejoras contempladas, pero es una meta específica. Colocamos como una meta clara en el plan de desarrollo implementar una estrategia, una herramienta tecnológica que permita mejorar y conocer la experiencia del usuario del taxi y del proveedor o prestador del servicio. Entonces, sí es una de las metas, no sabemos si sea la misma o una herramienta mejorada respecto a la administración anterior, pero está contemplado en el plan de desarrollo. La 30, Néstor Julio Chaparro Rodríguez. ¿Es factible aún el metro enterrado en Bogotá? Yo pensaría que es el metro subterráneo al que él se refiere, pues, porque enterrado Sí, sí. a mí es otra Sí, cosa. el metro subterráneo, pues digamos que como está hoy el tramo 1 de la primera línea del metro es elevado, la parte subterránea pues salía más costosa, y por eso los estudios técnicos, económicos, entregan como la mejor opción el metro elevado y el que está hoy contratado. Entonces, inicialmente así está el tramo 1 de la primera línea del metro elevado. Bueno, parece que hemos terminado. Sí. No, Bueno, mentira. pues muchas Por aquí gracias no de me- nuevo a ustedes. ¿Hay Hay, otra? hay un par de preguntas, no sé si mientras las terminan de Sí. redactar, yo quiero comentar algunas cosas. No son Ajá, preguntas, gracias, William. son comentarios. Generalmente cada 4 o 8 años pasan cosas en Bogotá en el sentido de que pues, hay impulsos en nuevas, más bien obras que dejan
las administraciones anteriores y obras que tienen que ejecutar e implementar la siguiente administración. No vamos a hablar de ningún color. Simplemente pues son como picos de obras en la ciudad, administraciones que se dedican a diseñar, otras a construir. Y pues nosotros desde la Facultad de Ingeniería vemos que coincidencialmente, algo bueno para Bogotá, tal vez es coincidencias, pero en este año, o por lo menos en el segundo semestre, tenemos que tener presente que vamos a tener varias obras en Bogotá. Algunas que aparentemente no tienen que ver con tema de movilidad, pero son obras que se necesitan en la ciudad. Las primeras obras o unas obras que tiene que hacer el acueducto de la línea Tibito hacia el sur de la ciudad por la avenida Boyacá. Es probable que pues esa obra dure un año y que haya un impacto sobre el carril occidental de la Boyacá. Si bien es una excavación, pues cada 400 metros se requiere cerrar la vía. En temas de movilidad, pues hay otros 3 grandes proyectos, 2 a cargo del distrito, el metro, el tan anhelado metro, llevamos 70 años, pues, que va a atravesar Bogotá desde el extremo suroccidental, por la avenida 1 de Mayo, llegar a la Caracas y hacia el norte hasta la calle 72, donde precisamente uno de los puntos donde va a empezar la obra es allí, en la 72 con Caracas. Así como la demolición del puente de la 1 de Mayo con carrera 68. Una segunda obra de la construcción de la troncal 60, bueno, una serie de obras del IDU, tal vez la más importante es la troncal 68, carrera 68 desde Venecia, calle Siena, llegar a la carrera 7ª, 9 constructores diferentes, y otra serie de obras que tiene el IDU, como la calle 127 con Boyacá, la carrera 9ª entre calle 170 y 200, la Caracas al sur, así de forma general por parte del IDU. Y hay una tercera empresa que pues es la empresa férrea regional que va a construir desde Facatativá, pues Regiotran hasta Estación Central, pues atravesando todo Bogotá, desde Fontibón hasta por la línea férrea. Entonces pues requeriremos intersecciones a desnivel, algunas a cargo del IDU, como son la Cali, la LO, con la línea férrea, y posteriormente pues la Boyacá, la 68, la 30, otras intersecciones que pues se requieren. Bueno, en la empresa férrea regional también en la zona, pues la extensión de Soacha, etapa 2 y etapa 3. Entonces son todas una serie de obras que nos dejan las administraciones anteriores y pues que esta administración pues, tiene que ejecutar. Será un reto y pues será una oportunidad, pues estando en esta situación, de enfrentarnos a todas esas obras. Debemos prepararnos como bogotanos a aceptar esas obras, a convivir con ellas, así como hoy en día estamos conviviendo con esta situación de salud. Y también podría uno pensar que es una oportunidad para que arranquemos estas obras, para que el sector construcción pues revitalice la economía de la ciudad. Es algo que pues es heredado de la administración anterior, pero independiente de eso, pues uno ve que en este plan de desarrollo, aparte de esas obras, pues vienen proyectos nuevos que pensaría uno, pues en 8 o 10 años tengamos una Bogotá diferente en temas de movilidad. Que de verdad reflexionemos y a veces uno piensa que el usuario del vehículo particular es como un usuario hasta cierto punto como egoísta si va solo en su vehículo. Y en la medida que la calidad del transporte público sea mejor, yo pienso que pues poco a poco los bogotanos podamos pensar en cada vez más usar un transporte público digno en cuanto a calidad, en cuanto a confiabilidad, una serie de factores allí.
Y pues la gente joven, pues bienvenida a la gente joven. Ojalá la gente joven, ojalá nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería nunca compraran carro. Eso sería una maravilla. Hoy utilizan transporte público. Cuando son profesionales, pues de las primeras cosas que piensan hacer, que yo les digo, nunca la hagan, es compren un carro. El momento que ese profesional joven compra un carro, pues seguimos en el mismo tema. ¿Podemos hacer las 4 preguntas que están allí? Sí, sí, señor, claro que sí. Bueno, Katy Gómez, la pregunta 30. ¿Quién nos va a garantizar a todos, como actores viales, nuestra seguridad en las vías? Bueno, esa es toda la estrategia que estamos siguiendo. Todas las entidades del sector movilidad estamos empeñados en cumplir, en tener metas de seguridad vial. Lo que ustedes ven ahora de lo que hizo la alcaldesa de bajar la velocidad a 50 kilómetros por hora, eso es pensando en la seguridad en las vías. La velocidad mata. Y esa es una de tantas estrategias que estamos diseñando para evitar los muertos y para, como les digo, poder llegar a la visión cero en el año 2030. Entonces, tenemos esto, tenemos unas grandes inversiones en señalización, en demarcación vial que nos permiten una infraestructura más segura, entre muchas otras estrategias, formación, participación incidente, cultura ciudadana. Tenemos un reto muy importante, cultura ciudadana, en este cuatrienio. Entonces, como les decía, para nosotros es la meta, una de las metas, si no la más importante, y es que nadie se muera en las vías por accidentes y por siniestros viales. Entonces, es una de las grandes apuestas para este cuatrienio. La 31, Gabriel Ricardo Vargas Sánchez. Las deficiencias de diseño de las ciclorrutas bogotanas son muy evidentes. ¿Cómo piensan resolver este problema si el Instituto de Desarrollo Urbano no respeta el plan de ordenamiento territorial en sus diseños? El POT se está actualizando, pero pues digamos que el IDU está comprometido con esta implementación y con este cumplimiento de normas. Pero adicionalmente, no es solamente la construcción pesada de cicloinfraestructura, también toda esa implementación como las ciclorrutas temporales que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo un trabajo permanente en conjunto con el IDU, con ahora la unidad de mantenimiento vial también nos va a empezar a ayudar en ese mantenimiento de ciclorrutas con aquellos que están bastante desgastadas y ya necesitan ser arregladas. Y todo esto pues de la mano también con la Agencia Nacional de Seguridad. La 32, Alejandro Quiroga Calle. Dentro del programa de movilidad de última milla para carga y pasajeros, ¿qué tiene contemplado el plan de desarrollo respecto a vehículos de carga liviana y los bicitaxis de motor asistido? Bueno, el plan de última milla está contemplado como una de las estrategias de la Secretaría de Movilidad. Una de nuestras metas también internas y que quedó explícito en la presentación que se hizo al Consejo de Bogotá es la formalización del servicio de bicitaxis. Para esto, pues tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte, quien es el primer regulador en la materia, pero este plan de movilidad de última milla, pues es una de las estrategias que se ha solicitado incluir en el plan y que está aquí. No solamente de los bicitaxis, sino también de aquellos otros vehículos como de pasajeros que se ubican cerca a los sitios de intercambio con el transporte público existente. José del Pozo. Planes integrados de interoperabilidad de los distintos sistemas de transporte de la ciudad durante la duración de las distintas obras del próximo cuatrienio. Bueno, aquí tenemos un reto súper importante, tal como lo decía William, con la cantidad de obras que vienen, si no hiciéramos nada, esperamos que el tiempo de viaje aumente en un 30%. Por esa razón, pues tenemos grandes retos en temas de interoperabilidad o de integración modal, y es relacionado con los cicloparqueaderos, con la construcción de más estaciones, con toda esa promoción de la movilidad sostenible. No es nada fácil, por eso también hay que hacer unas inversiones importantes en temas de cultura ciudadana, pero es el reto que tenemos, y es podernos mover de manera sostenible, sin aumentar el tiempo de viaje, de manera saludable, más ahora con la pandemia, y
previendo todas esas obras que se nos vienen, que en un futuro lo que van a hacer es mejorar la economía de nuestra ciudad y mayores accesos y oportunidades, que es lo que finalmente quiere el plan, es hacer, mejorar el tiempo, el costo y la calidad para tener mayores oportunidades en la ciudad. Entonces, creo que con esta pregunta se resume un poco todo ese trabajo y toda esa estrategia conjunta que como distrito debemos hacer para mejorar la experiencia del ciudadano en la movilidad de la ciudad. Carlos Eduardo Andrade, ¿qué plantea el plan de desarrollo para optimizar el desplazamiento de uno de los más importantes actores como son los automóviles particulares? Antes de cederte la palabra, no comparto, digamos, el tema de que diga que importante actor como son los automóviles particulares. Pues lamentablemente por ese actor es que tenemos las congestiones, ¿sí? La mayoría de personas utilizan otros modos, no los automóviles particulares. Los automóviles particulares son los que congestionan la ciudad. Tal cual, o sea, William contestó. Carlos, como hemos venido trabajando toda la presentación, nosotros lo que hacemos es impulsar el uso de transporte sostenible, o sea, la bicicleta, la micromovilidad, la caminata. Lo que queremos es precisamente desincentivar el uso del vehículo particular, en especial cuando se usa por una sola persona, porque también hay que promover la movilidad compartida. Pero en una ciudad que va a entrar en obras, con un tema ambiental fuerte, porque recordemos que antes del COVID estábamos en alerta naranja por el aire que teníamos, por el material particulado que teníamos en la ciudad. Creo que aquí la estrategia es diferente y es buscar la forma de bajarnos del automóvil particular para optimizar los desplazamientos en modos más sostenibles. Entonces, ese es el reto, no solamente el cuatrienio que viene, sino a futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, para que tengan una mejor ciudad. Uy, qué pena. Apareció otra, sí. Dejemos la última allí. Hernán Sí. Darío Zate Montes. Desde hace unos 6 años se ha venido hablando de ciudad-región. Se seguirá con este programa pensando en Bogotá como centro de muchos municipios conexos. Yo aclararía ahí que vi hace unos días en noticias que creo que el área metropolitana avanzó y se aprobó en un debate y creo que fue uno de los primeros debates virtuales. No sé. Sí, así es. En efecto, yo tengo muchos años como en el sector movilidad, pero yo siento que nunca se había abordado tan fuerte el tema regional. Entonces, en esta administración, yo creo que la clave de mejorar la movilidad está también en el tema regional. Entonces, tenemos metas específicas relacionadas con el Regiotram, tenemos metas específicas de la productividad regional, tenemos metas específicas de esas rutas intermunicipales, de mejorar las conexiones como los centros de integración modal, de mejorar accesos viales. Entonces, creo que nunca habíamos tenido esa fuerza en el tema de Bogotá región, en el tema de movilidad, como en la propuesta que se está presentando ahora. Entonces, sí se seguirá avanzando en el programa. Además, tenemos una relación muy fuerte con la gobernación de Cundinamarca, que es nuestra región directa, y ese es el reto. El reto es mejorar la movilidad no solo para los ciudadanos bogotanos, sino para todos esos habitantes de la Bogotá región. Bueno, creo que con eso hemos terminado. Para nosotros es un gusto visite la Secretaría Distrital de Movilidad. Por aquí estaba escribiéndole al ingeniero Nicolás Estupiñán, todavía sigue por allá encerrado, no nos pudo pasar por lo menos a ayudar o contestar personalmente alguna pregunta. A los asistentes, muchas gracias. Así es. A los asistentes el día jueves, muchas gracias y pues especialmente a Juliet Rojas, sus respuestas, su tiempo, su gusto aquí por el tema. No sabía que eras de la casa. Y pues en 8 días tendremos otra interesante participación, conferencia. Esperen el lunes para que
sigan asistiendo. Y pues esta quedará en el canal YouTube para que esto siga avanzando. ¿Cuándo se espera tengamos un plan de desarrollo aprobado? El 31 de mayo, mañana empieza el debate de la sesión del plan de desarrollo en el Consejo, la próxima semana es el debate en plenaria y el 31 de mayo, antes de las 11:59 de la noche, debe estar aprobado el nuevo plan de desarrollo que va a regir la ruta de la ciudad para los próximos 4 años. Entonces, muchas gracias, William, por la invitación a la Secretaría de Movilidad. Esperamos continuar participando de estos eventos, en especial, en efecto, en mi casa, en la Universidad Nacional. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos aportaron sus ideas y observaciones para el plan. De nuevo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches.